Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. De la mañana con 37 minutos. Bueno, la producción está trabajando. Son días complejos para los profesionales de la salud, para los doctores, para los médicos, para los funcionarios, en general, para toda la gente que trabaja en el sector salud. Todas lo sabemos. Así que en cualquier momento vamos a tomar contacto con el médico geriatra, con el doctor Ramón Lobos, para conversar un poquitito de lo que estamos viviendo respecto de esta crisis. Así que denme un segundito. Por mientras, fíjese, a propósito de lo que vamos a hablar, este gráfico que le queremos mostrar respecto de los casos de COVID-19 por edad en Chile hace pensar. A ver si lo podemos colocar en pantalla, por favor, Cris, para revisarlo respecto de cómo está funcionando este tema. Mire, interesantísimos datos. Esto es hasta el día de ayer. La mayor cantidad de contagios, 619 casos. 619 casos. Del total que ya dijimos en el día de ayer para todo Chile, que son 5.546 casos. 5.546, ¿ya? 5.546 casos. De esos 5.546, 619 son entre la edad de 30 y 34 años, los más irresponsables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre 30 y 34 años. El segundo rango de edad que lo sigue como más contagiados en Chile, con 566 casos, es entre los 25 y 29 años. Increíble, ¿no? Y ellos son los que están contagiando a los más viejitos. El tercer rango de edad con los más contagiados es entre los 35 y 39 años, con 553 casos. Y en cuarto lugar, el rango entre los 40 y los 44 años, con 478 casos. Es decir, entre los 25 y los 44 años tenemos 2.000 contagiados. Más de 2.000. Poco más de 2.000 contagiados, de los 5.000. El resto va bajando porque después entre los 50 y los 54, 384 contagiados, entre los 55 y los 59, 323 contagiados, entre los 60 y los 64, 250, entre los 65 y los 69, 165, entre los 70 y los 74, 70-74, 133, entre los 75 y los 79, 92, y más de 80, 87 contagiados a lo largo de todo Chile. El punto es que esos 3-4 últimos márgenes son las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad, de fallecer, producto de condiciones de base, por edad, etcétera, ¿ya? Pero fíjese, qué interesante aquello. Los 4 primeros rangos etarios, ya, márgenes por edad, más contagiados en Chile van entre los 25 años y los 29, entre los 30 y los 34, entre los 35 y los 39 y entre los 40 y los 44. O sea, la clase trabajadora más potente, la que anda más entre los 30 y 45 y 50 años, porque además de ahí sigue entre los 45 y los 49 con 448, ahí pegadito al lado. O sea, en rigor, entre los 25 y los 54 años está la gran masa de contagiados en el país. Y todas apuntaban en que esto iba a ser solo los 60, 65 años, cuestión que cambia bastante. Está en línea el médico geriatra, el doctor Ramón Lobos. ¿Cómo estás, Ramón? Gusto de saludarte, buenos días. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Un gusto poder saludarte, Mauro, a ti y a los radioescuchas. Yo imagino que están con mucha pega y que cada día se van acoplando más problemáticas que hay que ir resolviendo, Ramón. Es así, ¿no? Así estamos avanzando con esta curva que sigue creciendo.
Exactamente, o sea, el coronavirus llegó para estar un tiempo largo entre nosotros, y una de las cosas que tenemos que aprender, y no nos vamos a cansar de decirlo, es el primer peldaño del cuidado frente a esta enfermedad, que tiene que ver, ¿cierto?, con todas las acciones que realiza uno en torno a cuidarse, al distanciamiento social, ¿cierto? ¿Cómo vivo yo esta etapa en que el coronavirus va a estar acá? Y esto no es mientras haya cuarentena, ni de aquí hasta el 15 de mayo al 20, son varios meses que vamos a tener que convivir y vivir de esta forma, manteniendo el distanciamiento social, lavándonos las manos frecuentemente, usando mascarilla y evitando estar en agrupaciones o aglomeraciones de más de 50 personas. Y esto, cuando digo este primer peldaño, vamos a estar así probablemente hasta finales de año. Entonces, es una forma de convivir distinta que tenemos que aprender, y eso es la base de todo el cuidado, ya es estrictamente personal. Y eso significa, por ejemplo, que los niños no vayan a ver a sus abuelos, ¿ya? Estamos hablando de un periodo largo de tiempo. ¿Por qué? Porque, tal como lo señalan las cifras, los grupos que afectan más son la gente más joven, pero los grupos etarios de más alta edad, mientras más alta edad tienen, son el grupo que tiene mayor mortalidad. Se ha visto en otros lados y se está viendo en Chile cuando vemos las cifras de quienes fallecen, ¿cierto? Normalmente son personas mayores. Hay un 30% de las personas, especialmente jóvenes y niños, que padecen la enfermedad, o sea, portan la enfermedad, pero es asintomática. Y en la medida en que es más sintomática, también están contagiando y contaminando a más personas. Por lo tanto, si se siguen desplazando, eso va a afectar fundamentalmente a adultos mayores, ya sus abuelos, sus padres, ¿cierto? Y eso determina una mayor mortalidad y una mayor gravedad y un mayor requerimiento de cuidados más importantes, ¿ya? Por eso este distanciamiento social no es por hoy día, no es por la cuarentena, no es por este mes, es una forma de vida que vamos a tener que desarrollar hasta que este episodio se vaya totalmente de nuestra tierra y ojalá de nuestro país y ojalá del mundo. Qué difícil, sobre todo para los más adultos. Imagínate, uno que ya está, ustedes que están en funcionamiento todo el día, ¿no? Como todos los funcionarios de la salud, a quienes hay que sacarle sombrero, son los grandes héroes y heroínas de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Imagínense nosotros que estamos en cuarentena, que estamos acostumbrados a estar reporteando en la calle, en el trabajo diario, que hemos tenido que, por cuidar a nuestras familias, a uno mismo, a los vecinos, al prójimo, a nuestros padres, a nuestras viejitas, a nuestros viejos, nos quedamos en cuarentena, y en cuarentena que es de verdad, sin salir absolutamente a ninguna parte, tratando de arreglárnoslas como podamos en nuestros hogares, en nuestras casas, y ese es el llamado para toda la población. Pero le debe costar más a los adultos mayores, que muchos viven tal vez solitos, o están solos como pareja, o no tienen a quién acudir. Es complejo esta nueva forma de enfrentar la vida, Ramón, como tú lo dices, porque los próximos meses van a seguir siendo así, y las viejas y los viejos que tenían sus rutinas de salir a caminar, o ir a ver una amiga, o que la vengan a ver los nietos, esa cuestión va cambiando. El celular puede ayudar las primeras semanas para videoconferencia, capacitar también a las abuelitas y a los abuelitos para que aprendan a hacer una videoconferencia, para que puedan ver a sus familiares, pero pucha que es complejo lo que se viene. Exactamente, o sea, ese primer peldaño de aprender a convivir va de la mano con lo que también se llama la cuarentena voluntaria, que son las personas que deben tener este aislamiento social mucho más intenso, que guarda relación con las personas que tienen patologías de base o son muy añosos. Entonces, cuando llega esta enfermedad, tensiona todos los sistemas, ¿ya? Y el principal sistema que ha tensionado es el sistema de salud en cuanto a la atención crítica. Normalmente, de 100 enfermos, 1 o 2 necesitan atención crítica de las unidades críticas en su momento. Por lo tanto, siempre hay una menor disponibilidad para atender a toda la población. Pero también esta enfermedad ha tensionado los sistemas familiares y los sistemas personales, o sea, cómo yo vivo mi vida. Ahora vemos que nuestros adultos mayores viven una fragilidad permanente y constante, una fragilidad social. Muchos de ellos dependen de terceros para muchas de sus actividades, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de aislamiento social, ¿cómo cuidar a un adulto mayor que está postrado y que requiere de un familiar que viene de fuera, que tiene otros mundos de contacto, ¿cierto? Y que le puede llevar, por hacer el bien, puede llevar el virus y afectar a ese adulto mayor y terminar muriendo él, porque
requiere y necesita de esos cuidados. Entonces, ¿cómo yo hago las cosas más seguro para con ellos? ¿Cierto? Entonces, ahí está el equilibrio. ¿Cómo yo me cuido para poder cuidar a esa otra persona? ¿Ya? Y es algo que nos está pasando a muchos que trabajamos en salud, que por cuidar a sus familias están viviendo aparte dentro de la misma casa. Ahí tengo colegas y amigos que están viviendo en el quincho de la casa, porque tiene baño y tiene la posibilidad de estar lejos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una forma de demostrar cariño y afecto este aislamiento. Pero también significa que hay adultos mayores que van a requerir y necesitan de cuidados. La solución es tenerlos en un geriátrico todos juntos, y eso también implica mayor riesgo, porque también la circulación viral es mucho mayor. Entonces, el modelo de sociedad que tenemos en respecto a los adultos mayores está tensionado en este momento. Nosotros seguimos en Chile el modelo español de cuidados al adulto mayor, que significa sacarlos de las casas, estar en contacto con otros adultos mayores, ¿cierto? En sus clubes, en grupos, en hospitales de día, ¿cierto? Y si no, tenerlos institucionalizados en estos centros geriátricos que normalmente son grandes. Y el modelo español, justamente leía hace un par de días, entró en crisis con esto, porque efectivamente esos adultos mayores dependen del encuentro social, que no se puede realizar ahora, dependen de otros grupos de gente más joven que tiene que cuidarlos y tiene que atenderlos, que fueron justamente los que los terminaron contagiando y afectando. Entonces, ¿cómo ordenamos todo esto? ¿Cómo hacemos que esto sea más fácil? Indudablemente siempre el mejor modelo de atención para un adulto mayor es la familia, y tenemos que propender a eso. El Estado, la sociedad puede ayudar, colaborar con aquellos complejos, esos casos más complejos en que no hay familia, pero lo ideal es que sea la familia la primera preocupación para la atención del adulto mayor. Y en estos meses que van a pasar, hasta que podamos decir la pandemia pasó por Chile y ya deja de ser un problema, un brote o un rebrote, es obligación de la familia velar por eso, ¿cierto? Y el Estado apoyar a esas familias para que puedan seguir haciendo ese cuidado del adulto mayor, nuestro bien más preciado en estos momentos, y nos damos cuenta. Ramón, respecto de lo que estás diciendo, me pongo a pensar y te lo pregunto, no es una contrapregunta, sino que una continuación de lo que estás hablando. ¿Crees entonces tú que en 6 meses más, en un año más, nuestra forma de relacionarnos con nuestras abuelas y abuelos, el Estado también, en general las políticas públicas, va a tener que cambiar o va rumbo a cambiar en cómo vamos a tener que afrontar la vida de nuestros adultos mayores de una u otra manera respecto con lo que estamos viviendo y aprendiendo, porque todos los días aprendemos algo nuevo? Esto es de recolectar mucho insumo de lo que está sucediendo y lo que va a pasar en las próximas semanas y meses para ver qué hacemos de aquí a un año más, ¿no? Sí, pues esto es un terremoto con tsunami y con marejadas al mismo tiempo, todo junto. Por eso te decía yo, esto atencionado a todos, al sistema de salud, al sistema familiar, a los sistemas personales que uno ha montado en torno a cómo satisfacer sus propias necesidades, cuáles son mis prioridades, cuáles son los ejes de mi vida. Entonces tú te das cuenta que hay gente que depende necesariamente de estar en un mall paseando, de estar en contacto y viendo gente, y no realizando otras formas de vida que son más cercanas, que son a lo mejor más baratas y que tienen mucha más participación familiar y de ir creando vínculos. Entonces, cuando eso se tensiona, creo que es el momento de pensar y replantearse qué vamos a hacer el resto de tu vida, qué es lo que vas a sentar, en qué es lo importante, qué es lo que en este momento es tener una pieza llena de confort la que me da a mí la tranquilidad de que voy a estar sin problema, o es simplemente la forma como me voy a seguir relacionando en mi entorno. También tensiona el sistema político. ¿Cuál es la forma de ir pensando lo que la comunidad y la gente requiere en los próximos años? Evidentemente en estos momentos va a ser la atención sanitaria, después vendrá todo lo que es la ayuda social, pero la tercera y más importante es la de generación de puestos de trabajo, empleo, de buena calidad, ¿cierto?, que aseguren no lo que hemos vivido estos días de gente que está siendo despedida y que tiene que salir a la notaría a notificarse de su despido para poder cobrar un finiquito y poder empezar todo un proceso de reacomodación en este tensionado momento. Entonces, ¿cómo nos relacionamos en eso como Estado, como país, como persona, como empresario, como trabajador?
qué es lo que yo tengo que hacer, cómo me paro frente a la vida. Por eso te digo que esto ha tensionado todos los sistemas. Normalmente nosotros como ciudad, como país, estamos acostumbrados a las catástrofes, ¿cierto? Que viene un terremoto, viene una inundación, pero eso pasa. Y de ahí empezamos la reconstrucción. Pero acá está el sistema a reconstruir, está tensionado permanentemente por los próximos 6 meses, un año, quizás más. Entonces, es cómo hacemos esto para mejorar nuestra sociedad. Pero eso parte necesariamente por esta introspección personal y cómo yo me replanteo mi modo de vida y mi modo de relacionarme. Claro, nuestras prioridades como sociedad, Ramón, ¿no? O sea, ¿qué tipo de comunidad, dónde queremos vivir, en qué tipo de país, sociedad, comunidad? Eso es lo que se viene de ahora en más, en los próximos meses. Yo comparto absolutamente contigo, porque tú colocas en, no sé, tercera prioridad, por ejemplo, el tema económico. ¿Cómo hacemos mejores pegas? ¿Cómo le arreglamos también o ayudamos a que la vida de la gente sea mejor? Pero estás poniendo en primera prioridad salud mental, la buena vida de los adultos mayores, que tengamos una salud más o menos equitativa, igualitaria para todos y que tengamos un buen acceso a eso, pero además con una buena calidad. Pero hay otros que invierten esas prioridades y dicen, no, la economía tiene que seguir funcionando y acá hay que asumir riesgos y esos riesgos van a costar vidas humanas. O sea, las prioridades son distintas dependiendo quién lo diga, quién lo analice y los sectores que hablen. Exactamente, y eso es la tensión del momento, pero cuando se muera algún gerente de alguna empresa, creo que van a empezar a cambiar las prioridades de algunas personas. Cuando les toque, porque ahora estamos viendo que son adultos mayores, están viendo que son las comunas que tienen menos disponibilidad del recurso sanitario, las que están sufriendo y están padeciendo estos problemas, pero esto a la larga, ¿cierto?, es una afectación a todos, por lo tanto también va a llegar a todos los niveles y a todas las personas que van a tener esta problemática. Entonces, cuando sea el gerente de una empresa, cuando sea el presidente del directorio de una empresa, se van a dar cuenta que también les afecta a ellos y también es el momento de empezar a preocuparse por ello. Ojalá que no, porque lo ideal es que nosotros entendamos que el drama que le pasa a otro podemos también vivirlos todos y ser solidarios en ese aspecto, y no porque lo sufrimos nosotros pasa a ser nuestra preocupación. Y creo que ahí cambia el foco y bueno, y vendrá el momento en que la gente va a tomar sus decisiones de acuerdo a lo que ha vivido, quién fue empático, quién estuvo con nosotros, ¿cierto? Y si llega el momento de elegir una marca, por decirte, de papel higiénico, voy a preferir esta que fue más solidaria con nosotros que esta otra, ¿ya? En Europa el modelo de sociedad construido después de la Segunda Guerra Mundial claramente fue distinto a como estaba antes, y eso ha permitido que esas sociedades, ¿cierto?, paguen mucho más impuestos y sea el Estado el que asegure la salud, la educación y el bienestar social. ¿Por qué? Porque esos son los pilares para poder construir una buena calidad de vida. Si yo lo hago en una casa de 50 metros cuadrados o en una casa de 150 metros cuadrados, da lo mismo, porque lo importante es que no voy a tener que destinar parte de mi trabajo y de mi preocupación personal en asegurarme educación, salud y seguridad social. Esos son valores y fundamentos que deben centrar la acción del Estado. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Obviamente, esperemos que uno o la gente o algunos empresarios, porque no son todos, porque hay que ser justos, también le tomen el peso antes de que le toque personalmente, porque no, o sea, lamentablemente así la gente le va a empezar a tomar el peso cuando se le muera un familiar, cuando esté afectado directamente, cuando tenga que vivir la experiencia. Antes no se le está tomando el peso. Ojalá sí lo podamos hacer con una situación previa. Ramón, lo último, ¿qué pasa con los funcionarios del hospital? Yo he sabido que muchos han salido en cuarentena, entiendo que un turno completo del quinto piso tuvo que hacerlo en las últimas horas. ¿Cómo se va reemplazando eso? ¿Cómo se va funcionando? Yo vuelvo a sacarme el sombrero y a tratar de héroes y heroínas a los funcionarios de la salud que, como tú mismo también decías, ponen en riesgo a su propia familia, ¿no? Entonces tratan de llegar a su casa y también vivir aislados, no separados de su familia para no correr el riesgo de contagiarlos a ellos. ¿Cómo se maneja eso en el hospital? Mira, esto, como te decía también, como antes tensiona todo el sistema, también ha tensionado el sistema de salud y normalmente siempre teníamos un ausentismo laboral y con eso convivíamos. Siempre la gente en salud siempre se hace poca,
¿Por qué? Porque éramos el pariente pobre y siempre funcionamos con lo que había. ¿Por qué? Porque con lo que había alcanzaba. Nunca estuvimos bullantes en cuanto a personal, ni en cuanto a recursos cama, ninguna cosa, pero siempre asumíamos los costos de estar trabajando al límite. Esta situación tensiona, y tensiona en el trabajo diario, y eso hace que los equipos se vayan cansando. Por eso está este sistema rotativo de turnos en dos grupos, ¿ya? Un grupo primero, ¿cierto?, una semana, otra semana otro grupo, y así se va a ir rotando también para disminuir la posibilidad de contagio. Y la idea es ir rotando los grupos y rearmando. Entonces, algo que siempre hemos vivido en salud, que es la inestabilidad del grupo con el que estoy trabajando, porque hoy día estaba en un grupo y mañana estoy en otro, me lo van cambiando permanentemente, es algo que hemos asumido. Hoy día estamos con ciertas personas, mañana podemos estar otras, mañana puedo estar en otro lado. A mí me ha tocado diversas funciones que no son las habituales, y yo me puedo poner a reclamar y decir, oye, no, pero si esto no es lo que yo tengo que hacer, yo normalmente hago esto. La posibilidad de ser dúctil y maleable en esta circunstancia es central. Pero lo más importante es el poder conversar con los funcionarios, ¿cierto? Estamos separados, ¿cierto? Pero se dan esos momentos de conversación, y donde pueden salir las angustias y los problemas, y nos vamos dando cuenta que son situaciones para todos por igual. Y por eso te decía adelante que hay gente que se ha tenido que retirar de su casa porque lo hemos conversado y lo hemos compartido, ¿ya? Y eso es una gran fortaleza. Nosotros en salud pasamos muchas horas juntos, muchas horas bajo un mismo sistema, y a veces pasa lo que nos pasa a todos, que trabajamos con alguien pero no conocemos a ese otro. Y creo que la gran fortaleza de estos días ha sido poder conocer a gente que tiene problemas familiares, que hace esfuerzos, pero está ahí, poniéndole, como tú dices, el pecho a las balas, y trabajando hasta que venga otro y va a reemplazar, y con esa seguridad. Porque hoy día me toca a mí, y hoy día tengo que hacer mi máximo esfuerzo para que eso salga bien, y mañana le toca a otro y pasado a otro. Y si yo caigo, bueno, alguien me va a reemplazar. Y si no hay nadie, está estructurado que se vaya, el recurso humano se va a ir moviendo y destinando desde otras áreas, ¿cierto?, hasta que no quede nadie, por último. Pero antes va a haber una seguridad en que la gente está disponible. Y además un aspecto muy importante ha sido esto de que los días que se está en casa, la mayor parte de los colegas, de los profesionales, de los técnicos, está también repasando, releyendo, averiguando, compartiendo información, porque esto es un día a día. Estamos enfrentándonos a algo relativamente nuevo, tenemos que aprender de lo que se ha hecho bien en otros lados, de los errores que otros han cometido y de los errores que vamos a cometer nosotros también. Ramón Lobos, médico, geriatra. Doctor, un gusto conversar contigo en mañana de jueves. Sabemos que tienen agenda full toda la gente, los profesionales de la salud, así que siempre agradecido que tengamos unos minutos para conversar, para informar a la ciudadanía, para que la gente también se vaya involucrando en esta vivencia absolutamente inédita que estamos teniendo respecto de esta crisis sanitaria por coronavirus, no solamente en Magallanes, en Chile y el mundo. Un abrazo, Ramón, muchas gracias. Saludos a ti, que tengas un buen día y sigue comunicando, porque creo que eso es la parte más importante de lo que hace la radio. Entretener, comunicar, pero también formar. Que estés muy bien, Ramón. Un abrazo, buen día, buena jornada. 10 en punto, pausa, ya venimos. Comunicaciones te recuerda, estamos en cuarentena total. Solo sal de tu casa por motivos de fuerza mayor. Cuídate.